Orar es platicar con Dios. Y en Camino tenemos muchas oportunidades de estar en la presencia de Dios. Inicia tu día con la oración todos unánimes juntos. En vivo de lunes a viernes de 6:30 a 7 a.m. o durante el día en tu aplicación de Camino. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En la página web de Camino está un apartado que dice ofrendar. Ahí puedes encontrar cómo hacerlo a través de una transferencia interbancaria o depósito bancario. Que Dios te bendiga. Muy bien, pues vamos a empezar con el tema del día de hoy y el nombre del tema del día de hoy se llama La Salida. ¿Cómo se llama? La Salida. Y vamos a ir abriendo la palabra de Dios en Primera de Corintios capítulo 10, del versículo 12 al 13, por favor. Primera de Corintios capítulo 10, del 12 al 13. Y les voy a dar ahí unos segunditos para que lo puedan encontrar. Es muy importante que con nuestra vista, con los oídos, con todos nuestros sentidos estemos atentos a la palabra de Dios. ¿Ya lo tenemos ahí? Primera de Corintios 10, 12 y 13. ¿Qué dice aquí? Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, ¿la qué? La salida, para que podáis soportar. Amén. Fíjate cómo Dios nos ama tanto a todos nosotros, que en su palabra, en esto que acabamos de leer, nos está dando una advertencia. ¿Pero para qué te advierte? Para cuidarte, para cuidarnos nos está dando una advertencia. Pero dentro de esa advertencia también viene una promesa de ayuda, de que Él va a proveer una manera de que escapemos de la tentación. Y aquí la advertencia es, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Nos está diciendo, ¿qué quiere decir? Que nadie se sienta seguro de que no va a pecar, porque puede ser el primero en hacerlo. Dios nos está advirtiendo que nadie se sienta seguro de que no va a pecar, porque puede ser el primero en hacerlo. Nos está advirtiendo para cuidarnos, ¿de acuerdo? Pero después viene una promesa donde dice, vamos a verlo aquí, desde donde dice, pero fiel es Dios. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedas soportar. Nos ayuda y nos provee la manera de escapar, de soportar, de huir de las tentaciones. Qué promesa tan grande nos está dando Dios de darnos su propia ayuda para salir de ello. ¿De acuerdo? De eso vamos a hablar el día de hoy. Y ahora, lo que te voy a decir en ningún momento es para señalar a alguien o para juzgarlo. ¿De acuerdo? Pero tristemente, en la mayoría de los casos, las cárceles están llenas de personas que no pudieron vencer la tentación. Las cárceles tristemente están llenas, en la mayoría de los casos, de personas que no pudieron vencer la tentación. Por ejemplo, no pudieron vencer la tentación de violencia. Y ves un ejemplo a lo mejor en el tráfico aquí en la ciudad y se empiezan a bronquear ahí dos personas en el tráfico y se arman de palabras, se arma un pleito y empuja a una persona, se cae la otra, se desnuca, muere. ¿Y a dónde va esa persona? A la cárcel, el que la aventó. ¿Por qué? Porque no pudo vencer esa tentación de violencia que se le presentó en ese momento en su vida. ¿Qué consecuencia tan grande puede traer el no poder vencer la tentación, el caer en la tentación? Se dejó llevar por la ira de su carne, se dejó llevar por el enojo y cayó en esa violencia. ¿Y a dónde lo llevó esa violencia, esa ira? Tristemente, en la mayoría de los casos, las cárceles están llenas de personas que no pudieron vencer tentaciones de robos, de secuestros, de homicidios,
Y tristemente también las clínicas de rehabilitación están llenas, pero de personas que no pudieron vencer la tentación al alcoholismo, a las drogas o a otras adicciones. Inclusive hay personas que están en los hospitales, no porque estén enfermos, sino porque fueron heridos de gravedad, porque no pudieron vencer la tentación en sus vidas. O hay otras personas que ya están en el cementerio porque no pudieron vencer la tentación en sus vidas. Esto es para ser conscientes de lo grave, el grave peligro que trae el caer en la tentación. Ahora, la tentación en sí no es pecado. La tentación no es pecado. El pecado es caer en esa tentación. Si quieres anotarlo ahí, porque a veces creemos y decimos, ay no, estoy siendo tentado y ya me siento pecador. No, hasta que se consuma, hasta que se cae en esa tentación, es cuando uno ya pecó, ¿de acuerdo? Y el mismo Señor Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Él es el único que se pudo mantener firme para agradar a Dios, para no caer en esas tentaciones. Y ese es el mayor ejemplo que tú y yo tenemos de que sí es posible vencer la tentación. Amén. La tentación puede venir de nuestra propia carne o del engaño del diablo, haciendo del pecado algo codiciable, algo agradable a la vista, algo atractivo a tu vida. Puede venir por nuestra propia carne, por el engaño del diablo, haciéndolo algo codiciable. ¿De acuerdo? Vamos a ver el primer punto, por favor. El que piensa estar firme. Primer punto. Y regresamos allá a 1 Corintios 10, versículo 12. Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Cuál es nuestro primer punto? El que piensa estar firme. Y antes de la caída, hermano, antes de la caída, hermana, es la altivez. Y aquí viene la primera trampa. La primera trampa es el orgullo. El orgullo es lo que nos lleva al pecado. ¿Y cómo sabes? ¿Cómo sé que hay orgullo en el corazón? ¿Cómo sé que hay orgullo en la vida? Pues cuando ya nos sentimos autosuficientes. Cuando quitamos a Dios de nuestra vida, cuando decimos que ya no necesitamos a Dios, que nosotros solitos podemos, ahí hay orgullo en el corazón. Ya me la sé de todas, ya le di 4 vueltas a la Biblia, ¿qué me van a enseñar? ¿Para qué me vengo a congregar? ¿Para qué me vengo a sentar aquí? Cuidado, ahí hay orgullo en el corazón. Y esa es la primera trampa que nos lleva a pecar. El creer que no necesitamos la ayuda de Dios, creer que no necesitamos a Dios, lo excluimos, lo hacemos a un lado. Cuando nos sentimos fuertes, no necesitamos la ayuda de Dios. Y el que se siente muy fuerte rechaza la ayuda de Dios. Rechazamos a veces la ayuda de Dios y no creemos que lo necesitamos en algunas ocasiones. Cuidado. Ahí hay orgullo y es la primera trampa que nos va a llevar al pecado, a caer en cualquier tentación. ¿Sí se está explicando o no? Esa es la primera trampa. Pero el día de hoy tú y yo tenemos que romper con ese orgullo y esa autodependencia. Hay que romper con ese orgullo y con esa autodependencia. Hay que reconocer que necesitamos a Dios en nuestra vida. Ahora, ¿cómo sabes que una persona no tiene orgullo en su corazón? Pues porque está esa humildad de buscar a Dios y decirle, Señor, si tú no me ayudas, si tú no vas conmigo, yo no lo voy a lograr, yo no voy a poder. Te necesito en mi vida, reconozco que sin ti estoy perdido, sin ti yo ya no viviría, Señor, ayúdame. Así es como tú y yo vamos a romper el orgullo. Postrando nuestras rodillas ante la cruz y pidiéndole a Dios, clamándole al Señor Jesucristo, líbrame, ayúdame a salir de la tentación, a salir victorioso. Amén. Hoy tenemos que romper ese orgullo de nuestro corazón y esa autodependencia. Hay que romper con todo eso, reconocer a Dios
reconocer nuestra condición humana, que sin Dios no vamos a poder. Hay que tomar en cuenta a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Consultar a Dios en todo, por más mínimo, por más pequeño que sea. Amén. Así que el que piensa estar firme, ese es nuestro primer punto, el que piensa estar firme. Es una advertencia que Dios nos está dando para cuidarnos, para cuidarnos. Vamos a ver el punto número 2, por favor. Punto número 2, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y regresamos ahí a 1 Corintios y ahora vamos a leer el versículo 13. Y ahí dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea ¿qué? Humana. Y aquí viene la segunda trampa, hermano, la segunda trampa, hermana, es una mentira que el diablo nos ha hecho creer. Él nos dice que es imposible vencer la tentación. Pero ese es un engaño del diablo. No es imposible. Él viene a ponernos como no vas a poder vencer la tentación, es imposible. Pero ese es un engaño. Él nos engaña haciéndonos creer que la tentación es invencible, pero no es así. Es una mentira, porque sí se puede vencer la tentación. Sí se puede vencer la tentación. Sí se puede vivir en santidad. Sí es posible cuando nos agarramos de la mano de Dios. Entonces no creas esa mentira que ya está arraigada en nuestra mente y en nuestro corazón. Hay personas que han intentado vencer, mejorar, progresar y no pueden porque lo hacen en su propia fuerza. Y ahí viene el pensamiento, no puedes, no vas a poder, es imposible, esto que te estoy presentando está muy difícil, ¿para qué lo intentas si no lo vas a lograr? Esa es una mentira del diablo, porque la tentación sí se puede vencer. Sí se puede vencer la tentación en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Sí se puede vencer cualquier tentación. Y esa es la segunda trampa que nos hace creer que es imposible vencerla. Pues no la creas, hermano, no tomes ese engaño, no te dejes engañar. Tú puedes ser libre de cualquier vicio, tú puedes ser libre de cualquier pecado, porque Jesucristo ya te hizo libre en la cruz. Con lo que Él ya hizo en la cruz, Él ya te hizo libre en el nombre de Jesús. Y Dios no permite que tú y yo seamos tentados más allá de nuestras propias fuerzas. Qué Dios tan fiel tenemos que nos da esa promesa que nos está diciendo, no voy a permitir que seas tentado más de lo que tú puedas resistir. ¡Wow! Qué ayuda tremenda de Dios nos está dando. Qué ayuda nos está dando. Tú puedes ser libre, no te dejes engañar. Tú puedes ser libre de cualquier pecado. Amén. Y por otro lado, hay veces que tú y yo podemos poner nuestra propia vida en la tentación. Ahora no fue por engaño del diablo, ahora fue por nosotros mismos. Nosotros mismos vamos y nos metemos a donde está la tentación. Eso puede pasar, eso puede ocurrir. ¿Qué influencia tiene en nosotros todo lo que vemos? ¿Qué influencia tiene lo que tú permites entrar a tu alma a través de tus ojos? Te voy a dar un ejemplo. Imagínate que estás en un catálogo o en el internet viendo una revista, algo de comida. Y de repente tú ya comiste, estás satisfecho, estás bien, estás lleno, pero estás viendo fotografías de comida o videos de comida y a lo mejor ves una hamburguesa ahí bien sabrosa, cómo se les tira el queso y ahí como, o sea, bien antojable. ¿Qué provoca el que tú estés viendo eso? Pues que se te antoje, ¿sí o no? Y a veces aunque ya hayamos comido, aunque ya estemos satisfechos, ya decimos, ay, se me antoja esto que estoy viendo. ¿Qué influencia tiene lo que vemos? Ahora imagínate un joven, un adolescente que esté solo en su cuarto con el internet libre, pero no esté viendo cosas de comida y esté viendo cosas incorrectas, cosas malas. ¿Cómo crees que va a estar su vida? ¿Qué crees que se le va a estar antojando?
O si vamos nosotros a lugares en donde a lo mejor están tomando y Dios te sacó de ahí, es tu debilidad el alcohol, o pasas por acá y ves a las personas que se están drogando y te juntas ahí, ¿qué crees que se te va a antojar? Porque estás ahí, porque lo estás viendo, porque lo estás viviendo. Hay veces que nosotros mismos ponemos nuestra propia vida en la tentación, ¿sí? Vamos a ver en Mateo 6:22, por favor. Mateo 6:22 y 23. Mateo 6:22 y 23. ¿Ya estamos ahí? Mateo 6:22 y 23. Y dice aquí la palabra de Dios. Amén. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Wow, ve lo que impresionante lo que dice la palabra de Dios. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. ¿Qué permites entrar a tu corazón por medio de tu vista? ¿Qué permitimos entrar a nuestra alma por medio de nuestra vista? La codicia del pecado entra por los ojos. La codicia del pecado entra por los ojos. Así le pasó al rey David. Dice la palabra de Dios que él de repente tenía que estar trabajando en la guerra, estando en otro lugar, y estaba en el techo de su casa y volteó y codició a una mujer y cayó en pecado de adulterio con ella. Codició. La codicia empieza por los ojos. Él mismo puso su propia vida en tentación. Y a veces tú y yo cometemos ese error. Nuestra propia vida vamos y la metemos a la tentación. ¿Sí se está explicando o no? Metemos nuestra propia vida en la tentación. No, hay que cuidar nuestros ojos. No nos vaya a pasar como el rey David, que a lo mejor tú y yo estemos en un gimnasio, en algún otro lugar, y esté entrando la codicia del pecado ahí en nuestros ojos, o con los cuates, o con influencias, amistades incorrectas, que esté entrando el pecado a nuestra vida, la tentación. No nos vaya a pasar así, hermano. Pero si tú y yo nos tomamos de la mano de Dios, Él no va a permitir que la tentación sea tan dura en tu vida. Y vamos a poder soportar, vamos a poder salir adelante. Y cada uno de nosotros somos tentados por nuestra debilidad, por donde Dios ya nos rescató, de donde Dios ya nos sacó. Así que cuidado en esas áreas de donde Dios ya nos rescató. Cuidado, hermano, no pongas tu propia vida en la tentación. Aléjate, aléjate. Y a veces viene esa mentalidad de derrota a la vida. Viene esa mentalidad del engaño del diablo. Viene esa mentalidad de condenación. ¿Para qué me sigo esforzando? ¿Para qué lo sigo intentando si no voy a poder? Ya llevo 5 años luchando con esto y no he podido. Ya llevo tanto tiempo con esto y no he podido. Ya hay un engaño, ya hay una mentalidad de condenación, de culpa, de que para qué lo sigues intentando si no vas a poder. Y me acuerdo en una de las células había una persona que comentaba: es que a mí me cuesta mucho trabajo dejar de drogarme. Me cuesta mucho, hago mis disciplinas, pero me sigue costando trabajo el dejar de drogarme. Y era una persona que se inyectaba heroína. Y yo le preguntaba: a ver, pero ¿en qué momento es cuando caes? ¿O por qué caes? ¿Qué te hace recaer? Y él comentaba: es que siempre tengo que pasar por donde está mis cuates, donde les compraba el vicio. Y en lo que paso por ahí, pues me llaman y echamos la plática. Y ahí estamos cotorreando y me vuelven a ofrecer y me vuelven a vender, y veo que ellos lo están haciendo y se me está antojando, y por eso recaigo. Y lo he intentado una y otra vez y vuelvo a recaer. ¿Por qué?
Porque Él mismo está poniendo su vida en la tentación. Y a veces nos puede pasar así a ti y a mí, que nosotros mismos estamos ahí. Y ya estamos con esa mentalidad de derrota. Ya estamos con esa mentalidad de condenación. De que ya para qué hago el intento si no voy a poder. Ya sé que siempre voy a recaer. Ese es otro engaño del diablo, hermano. No lo creas. Eso lo hace para que tú te mantengas atado, para que tú te mantengas atada. No creas esos engaños del diablo. Amén. Hay que quitarlos de nuestra mente, quitar esa mentalidad. Y si me va ayudando mi hermano del piano, por favor. Hay que quitar esa mentalidad de derrota. Hay que pedirle al Espíritu Santo que Él venga en nosotros y que sea Él el que nos ayude a luchar, que sea Él el que nos ayude a salir adelante. ¿De acuerdo? Hay que tomarnos de la mano de Dios. Y vamos a ver el punto número 3. Dios nos da una salida. Dios nos da una salida. Y vamos a ir a 1 Corintios 10, versículo 13, por favor. 1 Corintios 10, versículo 13. Y vamos a leer desde la parte donde dice, pero fiel es Dios. ¿Ya estamos ahí? Dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedas, ¿qué? Soportar. Amén. Nuestro tercer punto es, Dios nos da una salida. Pasar por momentos de tentación no es pecado. Nuestro Señor Jesucristo pasó por momentos de tentación, pero Él nunca pecó. Él se mantuvo firme, de pie en todo tiempo. Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Y el pecado está, hermano, el pecado está, hermana, en que cuando teniendo la forma de escapar de la tentación, no escapas de ella. El pecado está que cuando Dios ya te proveyó la forma de salir de la tentación, de escaparte de la tentación, no te escapas de ella. Ahí ya está el pecado. Dios siempre te va a dar la forma de escapar, de salir, y hasta nos los da por anticipado. Dios es tan fiel que por anticipado te da la forma de escapar de la tentación. Pero cuando tú y yo no escapamos de la tentación, ahí ya es el pecado. Ahí ya está el pecado. ¿De acuerdo? Si Dios me da una salida y decido rechazar esa salida y decido quedarme en la tentación, ya estoy en ese pecado entonces. Ya estoy en pecado. Porque rechacé la salida que Dios me dio. Rechazamos la salida que Dios nos da. Ya estamos en ese pecado. Pero no, hermano. Busca, siempre Dios te está dando la forma de que escapes ante la tentación. Y cualquier tipo de tentación, Dios siempre te da la forma. Y vamos a ver el ejemplo en Génesis 39:12, por favor. Génesis 39:12. Y aquí vamos a ver el ejemplo de José. Génesis 39. ¿Ya estamos ahí? Dice, y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Vamos a volverlo a leer y dice, y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y ¿qué? Huyó y salió. José evadía a la esposa de Potifar cuando le decía, duerme conmigo. Pero un día José tuvo que huir de ella. ¿Por qué?
porque algunas veces el evadir la tentación no es suficiente. No es suficiente algunas veces el evadir la tentación. Debemos de voltearnos y escaparnos de ella, huir de la tentación. No hay que enfrentarla, hay que escapar de ella, huir. Échate a correr, hermano, de cualquier tentación que se esté presentando en tu vida. Sal corriendo. Hay que huir de esa debilidad, de lo que nos está costando trabajo. Tal vez es un fraude. A veces hay desesperación por la economía en la casa y en tu trabajo se te presentó una oportunidad para cometer un fraude e inflarte de dinero rápido. Escápate de ese fraude, hermano. Escápate de esa tentación. No caigas en eso. Dios provee la salida por anticipado. O tal vez en tu negocio también para cometer un fraude y inflarte de dinero rápido. No caigas en ese fraude. Escápate de la tentación. No permitas que eso te lleve a perderlo todo. Tal vez se te presentó la oportunidad del robo en tu trabajo. Escápate de esa tentación. Huye de esa tentación. O tal vez el ser violento, esa ira está en ti. Escápate. Pídele a Dios: Señor, moldea mi carácter. Ayúdame. Quita esta violencia, esta ira de mi corazón. Tal vez se te presentó la oportunidad de volver al alcohol, a las drogas. Escápate de esa tentación. Escápate, huye. Si es posible que la venzas, si es posible. Ya no hay que creer ese engaño del diablo de que nos dice: vas a volver a recaer y tú nunca vas a cambiar. Eso es una mentira. Si es posible que tú puedas salir de las adicciones, si es posible que tú puedas salir de cualquier vicio en el nombre de Jesús, si es posible. Pero hay que creerlo, hermano, hay que creerlo, hermana. Ese momento de ser infiel, escápate de ello. Sé fiel a tu esposo, a tu esposa. Escápate de ese adulterio. O si hay aquí algún joven, algún adolescente, escápate de esas relaciones sexuales antes del matrimonio. Escápate de la pornografía. Huye. Si es posible vencer cualquier pecado, es posible en el nombre de Jesús, cuando te agarras de la mano de Dios. Y cualquier otra tentación, hermano, cualquier otra tentación, hermana, sí es posible. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Créelo, todo lo puedes en Cristo. Para vencer esas tentaciones debemos de huir por la salida que Dios nos da siempre. Jesucristo puede hacerte un vencedor del pecado. Jesucristo puede hacerte una vencedora de la tentación. Hay que creerlo. No es imposible. ¿Y sabes por qué, hermano? ¿Sabes por qué, hermana? Jesucristo nos puede hacer esos vencedores. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y nos da ese dominio propio para poder escaparnos, para huir, para no quedarnos en eso. Apláudele a Dios ahí. Él nos da ese dominio propio. Y si tienes un hijo, una hija que le está costando trabajo su vida, su adolescencia, su juventud, y ves que ahí están las tentaciones con él, lo mismo Dios puede hacer con tu hijo, con tu hija. No te desesperes, confía en Dios y pon a tu hijo, pon a tu hija en las manos de Dios, hermano. Dios es capaz de sacar a tu hijo, a tu hija de esos vicios, de esas adicciones. Amén. Hay que creerlo, hay que creerlo. Aún para tu hijo no es imposible. Pídele a Dios que le quite ese engaño del diablo de que es imposible vencer la tentación. Sí es posible, sí es posible. Hay que romper con ese orgullo. Ya vimos entonces, si piensas estar firme, mira que no caigas. Ahí es decir, no hay que estar seguros de que no vamos a pecar, porque podemos ser los primeros en hacerlo. Cuidarnos, romper el orgullo y reconocer nuestra dependencia de Dios. No caigas en esa trampa del orgullo. Vimos que
no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Todos pasamos por tentaciones. Y la segunda trampa es el engaño del diablo, hacernos creer que es imposible vencer la tentación. Pero no es imposible. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Él te da una salida. Y ese es el tercer punto, que Dios nos dio una salida. Escápate de esa tentación. Huye, escápate. Porque Dios siempre te provee la forma de escaparte, de huir por esa salida que Él nos provee. Amén. ¿Quién ya aprendió cómo escaparse de la tentación? No pongamos nuestra propia vida en la tentación. Vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle a Dios esa fortaleza. Vamos a ser fuertes, pero en el poder de la fuerza de Dios, no por nosotros mismos. No por nosotros mismos. Ahí vamos a cerrar nuestros ojos. Y ahí todos con nuestros ojos cerrados. Ahí todos con los ojos cerrados para no distraernos. Recordemos que la tentación no es pecado. El pecado es cuando caemos, cuando no tomamos la salida que Dios nos dio, cuando decidimos rechazar esa salida. Pero hoy tenemos que huir, escaparnos, romper con esa mentira del enemigo para poder vencer. Aquí estamos, Padre, delante de ti, Señor. Y aquí está mi vida, Padre. Y hoy me siento que vengo así, Señor, a veces con esa mentalidad de derrota, de fracaso, de condenación, Padre. Porque tú has visto mi vida, Señor. Tú has visto que yo he intentado vencer la tentación, pero no he podido, Padre. Y a veces me entristezco, Señor, y me deprimo porque creo, Señor, esa mentira del enemigo, Señor, de que es imposible vencer esas tentaciones, Señor. Pero el día de hoy tú me has hablado a mi vida, Padre. Tú eres tan fiel, tú me amas tanto, Señor, que me has proveído una salida para escaparme de ella, Señor. Y el día de hoy yo te vengo a rogar y a suplicar que tú rompas con ese orgullo de mi corazón, Señor. Rompe con ese orgullo de mi corazón, Padre. Perdóname porque no te he tomado en cuenta, porque creo que yo solo puedo, Señor, que yo tengo la capacidad de lograr todo sin ti, pero eso no es cierto, Señor. Me siento autosuficiente, Padre. Creo que a mí no me va a ocurrir, que a mí no me va a pasar, Señor. Pero el día de hoy vengo a que tú rompas con ese orgullo de mi corazón, Señor. Y que en el nombre poderoso de Jesús yo pueda agarrarme de tu mano y suplicarte, Señor, que me ayudes, Señor. Porque sin ti, Señor, yo estoy perdido. Y sí, Señor, sin ti voy a volver a recaer. Si tú no me ayudas el día de hoy, Señor, si tú no me salvas en este momento, Padre, voy a caer, Señor. Pero hoy clamo a ti, Padre. Hoy clamamos a ti, Señor Jesucristo, para que me ayudes a vencer ese vicio, Señor. Esa tentación que se ha presentado en mi vida, Padre. Ayúdame a vencer esas tentaciones, Padre, que están aquí enfrente, Señor. El fraude, el robo, la mentira, Señor, los chismes, Padre, el adulterio, Señor, la pornografía. Ayúdame a vencerlo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Yo sé que tú puedes hacerlo, Padre. Te lo suplico, Señor, porque si tú no estás conmigo, yo voy a caer en todo eso, Señor. Te necesito, Padre. Ayúdame a vencer esa tentación de rebeldía a mis padres, a las autoridades, de deshonra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te lo suplico, Espíritu Santo. Necesito de ti, Señor. Yo no puedo solo, Señor. Yo no puedo sola, Padre. Ayúdame en el nombre de Jesús. Salva a mi hijo que está inmerso en esos vicios, Padre, en esas adicciones, Señor. También rescátalo, Padre. Y que quita, Señor, por favor, esa mentira del diablo, Señor, de que es imposible vencer esa tentación. Te lo suplicamos, Dios. Hoy clamamos por esa ayuda, Señor. Clamamos para que tú traigas ese poder de tu fuerza sobre mi vida, Señor, porque yo solo no voy a poder quitar esa tentación en mi vida, Padre. Ayúdame, Señor. Yo no quiero permanecer atado, no quiero permanecer atada a esas tentaciones. Tú ya me has hecho libre, Señor Jesucristo. Tú ya me has hecho libre y yo creo, Padre, que en este momento se están rompiendo cadenas, se están rompiendo ataduras. Lo declaramos en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, que tú estás aquí, Señor, rompiendo esas
esas cadenas en nuestras vidas, Padre, en nuestros corazones, en nuestros familiares, Señor. Tú estás aquí, Padre, y ayúdame, Padre, a siempre tomar esa salida que tú pones delante de mí, porque tú siempre me la das por anticipado, Señor. Tú siempre me das esa salida por anticipado, y ni la tentación me podrá hacer frente, Padre, porque hoy lo declaro, Señor, que así como estuviste con Moisés, Señor, estarás conmigo, Padre. Nada me podrá hacer frente en todos los días de mi vida, Señor. Así como estuviste con Moisés, estarás conmigo, y declaro, Padre, que tú me estás volviendo un hombre, una mujer victorioso, Señor, vencedora del pecado, en el nombre poderoso de Jesucristo. Yo puedo visualizar, Padre, cómo estamos en esta generación, Señor, de congregantes, Padre, que logramos vencer las tentaciones, que logramos escapar de ellas y tomar esa salida que tú nos provees, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno y nos has dado una enseñanza de oro, Padre. Gracias porque tú mostraste tu fidelidad con nosotros, Señor, que no permites que seamos tentados más de nuestra fuerza. Te damos gracias, Padre. Vamos a tomar esa salida a partir del día de hoy. Te damos todo el honor, Señor, toda la gloria y toda la alabanza, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios, hermanos.